Susurros de la ninfa Eco. Literatura contemporánea. En primera persona. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Susurros de la ninfa Eco. Comenzamos esta nueva singladura con ilusión, con energía, con muchas ganas y sobre todo con mucho amor por y para la literatura. Gracias por darnos la oportunidad de ser una pequeña parte de tu vida durante el tiempo que dure el programa. Esperamos que los susurros de nuestra ninfa te cautiven y descubras con nosotros libros, autores, mundos y espejos, porque en definitiva queremos transmitirte nuestro amor por la literatura en cualquiera de sus formas. Hoy, en primera persona, no podíamos tener mejor madrina en este ilusionante comienzo. Hoy inauguramos esta sección con una excelente escritora y una gran instagramer. Hashtag Marta Sanz, hashtag parte de mí, hashtag editorial anagrama, hashtag no podíamos imaginar mejor madrina. Efectivamente, hoy nos acompaña una invitada muy especial, Marta Sanz, y vamos a hablar de su último libro, Parte de mí, de editorial anagrama. Hola Marta, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Hola Fran, el placer es mío. Estoy encantada de estar en la ninfa Eco y a tu disposición para que me preguntes todo lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias, Marta. Bueno, para aquellos de vosotros y vosotras que no la conozcáis, ya que este programa se emite también en toda Latinoamérica, Marta Sanz es doctora en filología. Ha publicado las novelas El frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Animales domésticos, Susana y los viejos y La lección de anatomía ampliada, corregida y reeditada por Marta y por Anagrama, así como 5 poemarios, Perra mentirosa, Hardcore, Vintage, Cíngulo y Estrella, ese fantástico cancionero de celebración, y La vida secreta de los gatos. Y a su vez 2 ensayos, Nota en incendiario y Éramos mujeres jóvenes, al que hay que añadir el último, Monstruas y centauras. En Anagrama también ha publicado las novelas Black, 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 Farándula, que fue premio Herralde en 2015, Un buen detective no se casa jamás, Daniela Astor y La caja negra, premio Tigre Juan, premio Cálamo y premio Estado crítico. Clavícula, Amor Fu y Pequeñas mujeres rojas, de la que también vamos a hablar hoy porque Parte de mí tiene muchas amapolas rojas. Y bueno, como podéis comprobar, Marta Sanz es un referente en la literatura española contemporánea. Lo digo yo, Marta, y lo dice la crítica: prolífica, versátil, audaz y muy comprometida con su oficio de escritora y sobre todo con tus ideas. ¿Me he dejado algo, Marta? Bueno, yo creo que ya con todas las cosas que has dicho, yo creo que podemos acabar el programa porque así quedo estupendamente. No tengo ocasión de meter la pata en nada y ya está, y todo muy bien. No, has hecho un resumen muy exhaustivo y bueno, pues es que es una vida, es una trayectoria muy larga porque es una trayectoria que empezó relativamente pronto y yo voy cumpliendo años gracias a los dioses y a las diosas, y creo que lo que ha sido una escritora muy persistente y muy trabajadora, sí. Seguramente. Sí, eso es verdad, porque a veces cuando dicen que una escritora o un escritor es prolífico, eso quiere decir, a veces la gente tiende a pensar que es muy mayor y no, vamos, claro. no es tu caso ni mucho menos. Bueno, muchas gracias, Fran. Bueno, Marta, pues vamos a situar un poquito a los oyentes en el contexto en el que se produce la génesis de Parte de mí. El día 3 de marzo de 2020 publicas Pequeñas mujeres rojas, un libro en el que has puesto, para los que lo hemos leído, toda tu dedicación, toda tu alma y toda tu, Marta. Y 11 días después llega el confinamiento. ¿Correcto? Cuéntanos, Marta. Absolutamente. Bueno, pues nuevamente lo has resumido muy bien. Pequeñas mujeres rojas es un libro en el que había puesto
grandes esperanzas. Creo que en realidad todas las personas que escribimos con casi todos los libros, si ejercemos nuestro oficio con honestidad, ponemos grandes esperanzas y tenemos grandes expectativas y al mismo tiempo tenemos mucho miedo y mucha ilusión, ¿no? Como los actores cuando van a pisar el escenario. Pero claro, lo que yo no podía esperar bajo ningún concepto es que justo la salida del libro pues, coincidiera con este terrible periodo de pandemia y de confinamiento. Y entonces lo que me pasó es que empecé a sentir una serie de emociones pues muy, muy contradictorias. Algunas tenían que ver pues, eso, con el miedo a la enfermedad, a la muerte, al bienestar de mis padres. Yo qué sé, estaba aterrorizada. Yo tengo una sobrina que es enfermera, tengo una prima que es médica, o sea, conozco a mucha gente dentro del gremio sanitario. Entonces, por una parte se me juntaba eso, yo veía Madrid desierto, las pistas de hielo reconvertidas en morgues, o sea, vivía en una situación, como nos ha pasado a todos, completamente distópica, y a la vez estaba muy preocupada por mi libro. Y entonces la única salida posible para que ese libro no se muriera, no quedara hechizado, embrujado en las librerías cogiendo polvo, pues fue abrir una cuenta de Instagram y la idea no fue mía, la idea fue de un poeta estupendo que es Jaime Priede, que me invitó a hacer un directo en Instagram para las bibliotecas públicas de Gijón. Y yo le dije, pues es que yo esto no voy a poder hacerlo porque no lo he hecho nunca y no tengo ninguna cuenta de Instagram, porque tengo que decir que yo era muy reticente a todo lo que tenía que ver con el contacto con las redes sociales, y en ese sentido he aprendido muchas cosas gracias a parte de mí. Entonces, parte de mí pues surge de esa necesidad de que no se muera Pequeñas Mujeres Rojas, de que yo pueda hablar de mis libros en foros virtuales. Claro. Y poco a poco se va reconvirtiendo en un diario de pandemia, donde la casa se coloca en un primer plano y empiezo a ver dentro de la casa pues lugares, rincones, detalles que no había visto nunca, y casi te podría decir que empiezo a oír voces que no había oído nunca. Sí, la vida adentro, que eso que decimos, no la vida afuera. Bueno, comienzas, la primera entrada a mí me encanta, porque yo creo que es una declaración de intenciones en toda regla, o por lo menos así lo he entendido yo. Como pones una foto de la caja de hilos de tu abuela, y yo creo que transmites al lector, como dicen, invitas al lector a... Dices algo así como, te abro la puerta, te abro mi vida, elige un color y vamos a coser juntos. Yo soy la aguja y tú el hilo, o tú eres la puntada y yo... No sé, para mí es un comienzo así muy bonito, muy épico, muy, muy Marta, ¿no? O sea, muy... Cuéntanos. Y tú lo has expresado con un lirismo estupendo. Mira, fíjate... en realidad hay cosas que se hacen con menos premeditación de la que puede parecer, y luego cuando lo ves retrospectivamente adquieren todo su sentido, ¿no? Entonces, para mí esta entrada es fundamental, en primer lugar, porque es la caja de los hilos de mi abuela Juanita. Y mi abuela Juanita, de algún modo, podía haber sido un personaje de esas pequeñas mujeres rojas, de esas amapolas que yo quería proteger en esta crisálida que es parte de mí. Entonces, eso por un lado. Pero luego, por otro lado, está lo que tú has explicado, ¿no? El libro se llama Parte de mí porque yo voy mostrando fragmentos del puzzle de la identidad que resuenan en lo que soy yo, pero al mismo tiempo es un hilo que parte de mí hacia los demás, hacia los lectores, hacia las lectoras, para ser recogido, ¿no? Entonces, en realidad el libro es una propuesta muy explícita de conversación, y yo creo que es una especie de canto y de homenaje a la cordialidad, al corazón y a los cordones en tiempos de ausencia. Y así en tiempos de ausencia y de presencias fantasmagóricas, ¿no? Entonces es un poco una reivindicación de lo físico y de lo sentimental y de la alegría de vivir en tiempos duros.
Sí, así se vive cuando se lee, Marta. Mira, comienzas el libro, como te he dicho, con esa primera entrada, pero las primeras entradas son pues 3, 4 líneas. No sé, pareces Alicia en el País de las Maravillas. Por una parte curiosa, por otra parte, pero temerosa del medio, es decir, Instagram, con un par de hashtags en cada entrada. Pero más tarde te empoderas. Más tarde Marta toma posesión del medio, que a día de hoy tienes más de 8.000 seguidores. Lo he comprobado esta mañana, con publicaciones mucho más extensas. Es decir, Marta ya empoderada en Instagram, domina el medio. Cuéntanos cómo vives ese proceso, Marta. Bueno, es tal cual, es que me preguntas también que en realidad yo empecé con mucha timidez, es un poco como, a ver, voy a dar un pasito, voy a traspasar este umbral que no he traspasado nunca y lo hago con mucho miedo porque no sé lo que me voy a encontrar al otro lado, no sé qué fantasmas, qué monstruos, qué peligros me pueden acechar en este viaje que acabo de emprender. Y lo que me encuentro poco a poco es una comunidad de seres humanos absolutamente receptivos y absolutamente maravillosos que me van estimulando para que yo me vaya soltando. Entonces, en realidad se produce un proceso de canibalización inversa, ¿no? Sí, Yo sí. pensaba que el medio me iba a canibalizar a mí y en realidad llega un momento en el que yo canibalizo al medio convirtiendo cada uno de los posts en un relato con el valor un poco añadido de que se juega con esa relación entre la palabra y la imagen que es tan enriquecedora y que quizá pues en otro tipo de soportes no podemos sacar el suficiente partido de ella, ¿no? Entonces ahora que ya los tiempos de pandemia están un poco mejorando un poquito, aunque no hayamos salido aún de esto, pues intento retirarme un poco de Instagram porque durante la pandemia mi relación con el medio fue bastante compulsiva y me di cuenta de lo adicta que puedo llegar a ser y me di cuenta de lo vampirizada que estoy por el sistema capitalista y por la necesidad de trabajar todo el rato y de estar en un movimiento perpetuo. Y ahora intento separarme un poquito. Y si no lo hago es precisamente porque al otro lado me he encontrado con gente maravillosa. Mira, hay una peculiaridad, yo creo, en parte de mí muy importante, y es que yo creo que es el intento más logrado que yo he hecho en mi vida de literatura popular. A mí hay una cosa que me obsesionaba mucho, y es que los escritores, las escritoras que tenemos una especie de vocación política, que nos interesa la literatura política y que queremos hablar de temas que tienen que ver con la contemporaneidad, con las cosas que pasan y tal, a veces nos distanciamos de los que deberían ser nuestros lectores y nuestras lectoras potenciales porque el estilo se convierte como en una barrera elitista, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que yo siento que estoy saliendo del cenáculo literario, del cenáculo estrictamente literario, para llegar a otros lugares en los que estoy aprendiendo muchas cosas. Y esto es muy enriquecedor. Volvemos otra vez, si quieres, al hilo, a lo que parte de mí y que afortunadamente está volviendo a mí también. Entonces es una cosa absolutamente maravillosa. Y sobre todo, no sé, cuando te acercas a tus lectores y sobre todo cuando nos dejas que nos acerquemos a ti, que te veamos, porque claro, cuando empiezas esto, pues no iba a ser un libro, no lo sabías. ¿No? O entonces, pues claro, aquellos que te seguíamos, que te estábamos viendo, pues tampoco sabíamos dónde, pero era esa Marta a la que no tenías acceso en un primer momento por las razones que fuere, en este caso por la ausencia de las redes, pero sí, la verdad que es una manera de retroalimentarse y lo que tú dices, de conectar con esos lectores potenciales. Y bueno, retomando, como tú bien has dicho, el hilo de la primera pregunta, yo te digo que hay muchos hilos que son las piedras angulares del libro, del libro y de tu vida, creo yo. Tu familia, padres, primas, suegra, tu marido Chema, los amigos, la denuncia de la pobreza, porque a veces nos olvidamos que los confinados, hemos estado confinados, pero y los que se han confinado, como tú bien dices, entre cartones, la precariedad sanitaria, la gentrificación, tu salud, la crítica política, el cine, la literatura, tus libros y la música. Que, por cierto,
Pequeñas Mujeres Rojas tiene su playlist en Spotify elegida por la propia Marta, que empieza con El Mago de Oz y Échale guindas al pavo de Imperio Argentina y Juanita Reina. En fin, multitud de ejes, Marta. Tras la lectura, por lo menos desde mi punto de lector, cada una de las publicaciones diarias, queda claro que el texto y las fotografías que lo acompañan han sido meticulosamente elegidas y meditadas y que no son actos anárquicos o pulsiones descontroladas. ¿Me equivoco o no, Marta? No, no te equivocas en absoluto y además se da la circunstancia de que es cierto que yo al principio no había concebido este parte de mí como un libro que fuera a ser publicado, sino que sencillamente era una manera de difundir Pequeñas Mujeres Rojas y, por otra parte, de dar salida a una angustia en un tiempo negro que yo creo que compartía con muchas personas y de la que yo me quería un poco salvar a base de escritura literaria y sentido del humor, ¿no? Pero luego, pues gracias a lo que fue eso, la retroalimentación de las personas de Instagram que me fueron animando a decir, oye, ¿no vas a hacer de esto un libro? Es cuando yo ya fui tomando una conciencia literaria donde se radicalizó aún más la presencia del lector y la lectora, y entonces yo es cuando ya me vi meticulosamente eligiendo cada imagen, cada rincón de la casa, cada palabra, porque hay otro asunto que para mí es fundamental. Instagram de alguna manera es un pie forzado. Instagram... Eso te lo voy a preguntar al final. Te limita, pues mira, ya te lo cuento, pero es que, sí. Es que pensamos que la creatividad tiene que ver con el soltar la mano libremente y no pensar en nada, y hay muchas veces que los corsés, las estrofas, las rimas, la limitación de espacio te hacen agudizar el ingenio. Entonces, colocarte en esa tesitura para mí ha sido una manera de experimentar con el lenguaje que ha sido absolutamente interesante y que yo creo que me ha colocado en un registro diferente, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque yo creo a mí los escritores que me interesan, las escritoras que me interesan son, como tú has dicho al principio, quienes son versátiles y que son capaces de adecuar su lenguaje a cada historia o a cada sentimiento que quieren contar. Y te cuento una primicia, porque acaba de salirme aquí en el fíjate, qué casualidad. Esto creo que es un buen augurio para la ninfa Eco y para nosotros. Me acaba de llegar un mensaje electrónico que va a salir la 5ª edición de Pequeñas Mujeres Rojas. Muy bien, bueno, cual, qué notición. Que ha salido aquí ahora en plena entrevista. Sí, Esto sí. Es algo mágico. Es algo mágico, sí. La verdad que es un buen augurio. Que en parte de mí también hay aparte de reflexiones sobre la escritura, hay lectores, hay usuarios de Instagram que han valorado el texto como manual de escritura y como manual de lectura. El libro yo creo que también está lleno de imágenes que hacen referencia a lo mágico, a lo mágico dentro de la casa, sí. a lo extraordinario dentro de lo pequeño, a las cosas trascendentes que hay en la intimidad, ¿no? Entonces creo que esto es reseñable en el texto. Sí, la verdad que sí, Marta. Yo te quería, bueno, con aquello que estabas hablando del corset, cuando estamos a la hora de, porque era una pregunta que te iba a hacer, los 2.200 caracteres que tiene Instagram, que claro, y además se nota... pues que piensas cada palabra, esa economía del lenguaje, aunque siempre has oído de ella, que te has declarado, porque hay una cita que leí en una entrevista en la que tú dices que no provienes de buena familia, pero sí de una familia buena. Y que los escritores que vienen de una familia buena utilizan un lenguaje no anoréxico, con lo cual ahí has vencido un desafío muy, muy importante. Y con respecto a esto te pongo una pequeña reflexión de una de las entradas en lo que yo creo que plasmas de forma tan brillante, con solamente 2 palabras. No recuerdo ahora mismo la entrada cuál es, el mes, pero es la primera vez que presentas el libro Pequeñas Mujeres Rojas. Estás preparada en la entrevista y dices, estoy sentada, acude la vida. Ese acude la vida, cuando empieza a entrar el público, solamente en el acude la vida, a mí recuerdo que se me pusieron los pelos de punta como diciendo, lo que ha dicho, en qué momento, en qué contexto, con solamente 2 palabras.
con solamente 2 palabras. Esa agilidad y esa destreza, vamos, se ve en cada una de las entradas del libro. Bueno, yo te agradezco mucho tu comentario e insisto en algo que ya hemos apuntado aquí. Cada sentimiento, cada emoción, cada pregunta, cada idea, cada incertidumbre, tiene que encontrar su modo de ser dicha. Y hay veces que ese modo de ser dicho, ese modo de ser escrito, tiene que ver con 2 palabras, y hay veces que lo que quieres decir no se puede decir con 2 palabras. Durante muchos años en lo que es el campo literario de prestigio se ha hablado eso de la economía de medios, se ha valorado mucho el minimalismo, se ha valorado mucho la intensidad, se ha valorado mucho eso que yo en algún momento he llamado los lenguajes anoréxicos. Sí. Entonces, frente a los lenguajes anoréxicos, yo me reivindico a veces como una escritora que no es nada ahorrativa y reivindica el barroco y la exuberancia, ¿eh? Pero eso tiene que ver con una necesidad de construirme contra un campo literario que a mí me parece pacato a veces y contra un campo literario en el que creo que esa economía de medios muchas veces está relacionada con lo que llamo yo la gentrificación de los estilos, que todos los estilos sean iguales y altamente traducibles, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, se trata de hacerlo bien. O sea, yo no digo que sea mejor decir con mucho que decir con poco, ni lo contrario. Yeah. Digo que en cada caso hay que encontrar el registro y no ser una fanática o un fanático desde el punto de vista estilístico. Estilístico, sí. Y como lector y como lectora, lo que yo propongo es una conversación permanente, por eso yo creo que entra la vida cuando la gente llega a una presentación después de esos tiempos de fantasmagorías. Y como lectores y como lectoras a lo que tenemos que estar atentos y atentas es a cómo se ha modulado cada palabra, por qué se ha elegido una palabra y no se ha elegido la otra, por qué el lenguaje tiene una determinada musicalidad, todo lo que el texto no dice pero expresa. Eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar como lectores y como lectoras, confrontando todas esas sugerencias del texto con nuestra experiencia. Entonces yo creo que en parte de mí hay algo importantísimo que tiene que ver con mi visión de la literatura, y es que de algún modo se vitaliza la cultura y se culturiza la vida. Sí. Los libros, la literatura no son algo accesorio, no son algo que coloquemos en las estanterías para que quede bonito, sino que son algo que terminan también formando parte de nosotros, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo nos relacionamos con los demás. Esos son los libros que a mí me interesan y en cierta medida eso es también parte de mí. Y además yo creo que cada libro que lees deja una impronta, una pequeña impronta que modifica en mayor o menor medida pues la forma en la que tienes de ver pues ciertas cosas que pueden aparecer en el libro o con las que te identificas o no. Claro, y además eso que siempre, por ejemplo, los institutos se les dice a los estudiantes, leed que os haréis mejores personas, más sabios. No, eso puede ser para bien o para mal. Claro. O sea, hay determinados libros que hacen pueden... mucho daño. Claro, efectivamente, que hacen mucho daño, que se clavan como una esquirla en el ojo, que actúan un poco como la navaja de Buñuel en el perro andaluz, ¿no? Hay libros que construyen nuestra lucidez y nuestra lucidez se nos clava por dentro y nos hace ver cosas que no habíamos visto antes y que a lo mejor están atentando contra nuestra tranquilidad y contra nuestra felicidad, ¿no? Pero eso a lo mejor a largo plazo es la manera de superar prejuicios, terribles y traumas y complejos. Sí, es una arenga. Siempre un libro siempre es una buena arenga si está bien elegido, creo yo. Eso es. Bueno, yo tengo que confesarte, Marta, yo no sé si te lo habrán dicho alguna vez, yo he realizado una prueba muy curiosa con el libro. Porque en cada publicación hay una palabra o dos que aparecen en rojo. Sí. Entonces, yo ya el guiño a Pequeñas Mujeres Rojas, eso estaba claro. Pero conforme avanzaba en la lectura,
digo, a ver si Marta está jugando, no sé, a algún tipo de juego como Cortázar, no sé, aquellos que queríamos que arengaba, que escribiéramos nuestra propia rayuela, pues si Marta quería que escribiéramos nuestra propia parte de ti o parte de mí. Y yo, pues bueno, hice una prueba cogiendo esas palabras que aparecen en rojo en distintas entradas y he llegado a formar frases coherentes e incluso un poema, que te lo voy a leer. Qué bonito. Cuéntame. Velo de novia inversa, hilo de Ariadna, colores fríos, luminosa dureza pétrea. Qué bonito, ¿no, Marta? Esto es Bueno, tuyo. es precioso y me encanta que hayas hecho eso porque en parte de mí yo creo que hay también un elemento que tiene mucho que ver con lo lúdico, con el juego del lenguaje y cómo los juegos del lenguaje a veces iluminan la realidad, nos hacen ver cosas de lo real que estaban escondidas y a través de la combinación de las palabras como en un conjuro salen a la luz, se levantan de la página, Sí. como yo digo algunas veces, ¿no? Entonces, tu poema es maravilloso y es como si hubieras recogido las miguitas de pan del cuento de Pulgarcito o hubieras creado tu propio camino de baldosas amarillas, como se dice en el Mago de Oz. Fíjate, cuando decidimos colocar algunas palabras en rojo, eh, pues lo hicimos un poco para subrayar esa conciencia literaria, o sea, más Ajá. allá de la espontaneidad, más allá de lo impremeditado del uso de Instagram, queríamos subrayar que esto es un libro, que esto es premeditación y que lo Ya. que hemos hecho sacando este libro de Instagram y convirtiéndolo en un fetiche libro, en un objeto material que además es bonito, es Mm. convertir en analógico algo que ha sido digital, Tal. Mm. forzosamente digital, porque no nos podíamos ver, porque no nos podíamos tocar. Entonces ha sido un poco esa serie de decisiones de maqueta y de colores y de papeles y de texturas, pues ha sido un poco esa recuperación del tacto, recuperación de lo sensorial, de lo que se huele, de lo que habíamos perdido, porque durante estos tiempos, claro, gracias a estos medios, al Zoom y gracias al Meet y Sí, a como se llame y todo. a las redes sociales, hemos podido estar en contacto. Eso Es es muy verdad. importante eso. Hemos perdido el miedo a ser vigilados, que ese Ujú. miedo tenemos que volverlo a recuperar y a tener prevenciones y a Sí. no confundir la libertad con la seguridad y a no dejar que interfieran en todos los espacios de nuestra vida como si eso no tuviera importancia, ¿no? Entonces ahora ha llegado otra vez la hora de reconectar con esa parte de lo humano que no Ajá. tiene que ver solamente con lo digital, sino que también tiene que ver con la conciencia de lo analógico, de lo táctil, de lo corporal, de todas esas cosas que han querido cristalizar o cuajar en parte de mí. Yo creo que hay que ¿Cómo evitar lo me que tú. gusta tu poema? Me lo tienes que mandar, me tienes que Vale. mandar el poema por correo, por favor. Prometido, prometido, te lo mando. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, pues la literatura, Marta, como última pregunta, y luego ya te doy paso, la literatura es siempre para mí, o yo lo veo así, un espacio de conflicto, pero aquí el conflicto y el desafío para ti yo creo que ha sido triple, aunque ya me has contestado, ya me has contestado en la pregunta anterior con lo de con la limitación de caracteres. Entonces, ha sido doble. Yo creo que en primer lugar desafías al medio, a la fotogenia, donde todo el mundo posa. Tú no posas, tú sales despeinada, sales sin maquillar y sales, si me permiten la expresión, como te da la gana. Y me parece muy bien, natural. Y por último, en segundo lugar, la experimentación. No cabe duda el talante experimental del libro y el vértigo y el riesgo que tiene que dar y que supone experimentar, porque o bien puedes o ganar lectores o perder lectores. Y eso, esa experimentación siempre pues conlleva un riesgo que tú asumes sin ningún problema. Marta, sin problema, se lanza y triunfas. Porque has triunfado, Marta. Bueno, yo no sé si he triunfado o no, pero aquí hay algo que a mí me gustaría matizar. Yo creo que cuando escribimos tenemos que tener conciencia de que está el otro lado, Sí, de que está quienes nos van a leer, que son quienes finalmente completan el significado de los libros que estamos escribiendo. Pero eso nunca hay que confundirlo con, ¿cómo te diría yo?, con la idea de escribir para un público. sí. Eh,
creo que hay una perspectiva en eso que es comercial y luego creo que hay otra perspectiva que es simplemente valorar la literatura como proceso comunicativo y como posibilidad de tender vínculos, que es lo que a mí más me interesa. Y respecto a lo que has dicho de las fotos, claro, hay un intento, hay una aproximación paródica hacia Instagram, en todo lo que Instagram puede tener que ver con exhibición comercial capitalista, ¿no? Y subrayado de un individualismo y un posado en el que al final la gente se retrata muchísimo. Porque esa artificialidad del posado resulta muy expresiva de lo que tú eres. Yo creo que la maja vestida está más desnuda que la maja desnuda, ¿no? Entonces se juega con ese tipo de cosas, y entonces por eso yo tengo muchas entradas pues que hacen un poco una parodia suave de Instagram, y dedico un post a mi flor, porque hay mucha gente que tiene una flor. O dedico un post a mi indumentaria, o dedico un post a lo bien que friega mi marido el suelo, dando un poco a Chema fregando el suelo, y bueno, pues estás y doy una visión de la intimidad que no pretende ser ejemplar, sino que lo que pretende ser es pequeña, común, cotidiana, imperfecta. Y probablemente en eso está la gracia. Sí, pero es que el desafío precisamente de Instagram es vencer la imagen, porque mucha gente, claro, solamente ve la imagen, le da like y no lee ni siquiera lo que hay abajo. Y bueno, todas, aparte de las entradas de por sí, que son magníficas, yo también me he reído mucho con los hashtags que utilizas. Sí, o sea, y a veces he jugado a la inversa, digo, voy a leer los hashtags, a ver de qué me va a hablar Marta en estos 2.200 caracteres, porque, bueno, hay hashtags que te lo pasas pipa, porque además son súper graciosos, juegas con el idioma, con el lenguaje, y es de una astucia, brillante. Pues para mí era todo como algo compacto, ¿no? Ya que estaba en Instagram, para mí creo que si las personas quieren disfrutar con esto, tienen que valorar conjuntamente los hashtags, el texto y la imagen, y cómo se relacionan las tres cosas. Y eso es lo que peculiariza probablemente este libro frente a otros. Yo desde luego te puedo decir que los ratos que estaba haciendo los posts los he disfrutado. Los he disfrutado mucho y lo digo egoístamente. Incluso a mí me han servido de alivio por una parte por esa conexión con los demás, pero por otra parte también de repente pues ocupar la cabeza con algo que fuera mucho más allá de este tiempo, ya te digo, de enfermedad que hemos estado viviendo. Luego, sin querer, fíjate, yo creo que un poco también la enfermedad y la muerte, sin querer, se cuelan en algunos posts. Por ejemplo, hay en algunos posts donde aparecen los espejos y los reflejos, y el reflejo dentro del reflejo del reflejo, y eso al fin y al cabo es una metáfora otra vez de los fantasmas, de la ausencia y de la inminencia o de la inexorabilidad de la muerte, ¿no? Entonces, hay algo así como de género fantástico, de homenaje borgiano en parte de mí, que conecta mucho con los tiempos que estábamos viviendo y que se nos estaban quedando dentro de la piel sin que casi nos diéramos cuenta. Cuando has mencionado a Borges me viene la idea de la Aleph de Marta, es decir, cada entrada te lleva, es decir, abre diferentes multiversos en el miniverso de Marta que te pueden llevar. Yo me he parado muchas veces y decir, no voy a leer, voy a buscar las referencias que ha hecho Marta. Algunas las conocía, otras no, pues no sé, porque ha sido muy divertido, la verdad, el libro muy divertido, lo he disfrutado muchísimo, y yo creo que todos los lectores han visto pues precisamente lo que ha remarcado, la imagen, los hashtags y sobre todo las entradas brillantes. No quiero ser pesado con lo de brillante, pero es que es verdad. No eres nada pesado, muy bien, estás fenomenal. Gracias. Pero que es verdad, es porque así se vive. ¿Cómo terminas?
cómo empiezas la cita cuando ves la foto y a ver qué me va a contar y de repente pues ahí es, sí, pero que no sé, como que quieres más, ¿no? Es un poquito de adictivo, a ver qué viene ahora, a ver si sigue todos los días o de repente hay un parón porque ¿qué le ha pasado a Marta del 1 al 4 que no ha publicado, por ejemplo? No sé, ha sido muy... A mí me ha encantado el libro, Marta, enhorabuena. Muchas gracias, Fran. Y bueno, para terminar, aunque podríamos estar aquí horas y horas, porque a mí me encanta tenerte y aquí en Susurros de la Ninfa nos encanta tenerte, pues te voy a pedir que nos leas una de las entradas del libro. Pero antes de leerla, me gustaría que nos explicaras por qué la has elegido. Cuando quieras. Pues la he elegido porque yo creo que es muy representativa de ese tono dulcemente paródico con el cual yo he intentado apropiarme de una manera muy, muy personal de los códigos de Instagram y cómo he intentado utilizar esos códigos de Instagram para contar los asuntos que a mí me estaban preocupando y contar cómo era el transcurso de la vida en a lo largo de estos meses, ¿no? Entonces creo que ejemplifica muy bien ese sentido del humor como en tono menor y esa manera de decir que se tenía que ceñir a los caracteres que tú has dicho, que ya no me acuerdo. 2200. 2200 cuántos son, ¿no? Y luego, por otra parte, porque también es un homenaje, como todo el libro, como te decía al principio, a la cordialidad y a la amistad. Yo creo que en estos tiempos hemos valorado mucho más a las personas que queremos y que son importantes y que nos ayudan en la vida. Entonces, yo creo que este post en este sentido pues es representativo de todas estas cosas. Muy bien, cuando quieras, Marta, adelante. 9 de octubre. En el estricto cumplimiento del objetivo de ser una Instagramer perfecta, os he mostrado el jazmín de mi balcón, mi gata, a mi marido encarnado en uno de los rostros de las nuevas otras masculinidades. He hecho todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, me percato de que tengo una cuenta pendiente con mi outfit y con mis complementos. Por mucho que algunas de mis mejores amigas hayan intentado adecentarme, Elvira me regala embriagadores perfumes, Inni me embellece con maquillajes nude, Carmen me combina los colores, yo sigo tirándome la ropa por encima del cuerpo, lucho con ella y elijo los bolsos y fulares por razones de estricta comodidad. Chimamanda, con su sabiduría, nos informó de que cuando iba a dar una charla seleccionaba primero la ropa porque sabía que sería más valorada juzgada por el largo de su falda que por la profundidad de su conferencia. Yo ese asunto ya lo he superado. Soy una feliz zarrapastrosa, incluso en los salones de los casinos más elegantes. Eso sí, siempre voy limpita y he decidido que tendréis que buscar mi glamour en otro sitio. Por alguna parte andará. Las fotos de este post, que son cortesía de la poeta vallisoletana Carmen del Río Bravo, los vaqueros grandes, las zapatillas cómodas, la vida sin sostén, las prendas abrigaditas y las maletitas de ruedas son parte de mí. Hashtag parte de mí, glamour zarrapastroso, limpita, la Instagramer perfecta, glamour underground, la lección de anatomía. En esto, fíjate, en el hashtag se nos ha olvidado decir que muchos hashtags también lo que tejen es la red de lo que ha sido un poco mi trayectoria literaria y hay referencias a mis otros libros, la lección de anatomía, Cíngulo y estrella, o sea que un poco en parte de mí se recoge ese tejido de lo que es una trayectoria literaria a lo largo de toda una vida, porque la memoria también es importante en este libro, en un diario también es muy importante la memoria, la recuperación de la memoria, como decía antes, a través de las fotos y de los objetos de la casa. Las casas guardan el calor y la memoria de los que ya no están con nosotros, o física o temporalmente. Pero sí, el recorrido se ve muy claramente de todos tus libros, de Clavícula, de Farándula, de Pequeñas Mujeres Rojas, de todo lo que hemos dicho al principio. Pues bueno, así suena Parte de mí, de Editorial Anagrama, de la boca de su autora, Marta Sanz. Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros.
de Bueno, verdad. el placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Fran, por tu lectura, por tu interés. Se nota que además de hacer preciosas entrevistas, eres un estupendo poeta y yo te agradezco muchísimo que me hayas leído con esa generosidad y ese cariño. Muchas gracias a ti. Bueno, desde Susurros de la Ninfa Eco, pues te deseamos y te deseo personalmente muchos más éxitos y que nos sigas deleitando en tu oficio de escritora y como persona comprometida en cualquiera de tus facetas. Marta, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto, a todos y a todas. Nuevas voces narrativas. Iniciamos esta sección de nuevas voces narrativas con nuestra colaboradora Cleofé Campuzano Marco. Hola Cleofé, ¿qué tal? Hola Fran, encantada de poder estar compartiendo contigo este tiempo de encuentro, bueno, pues con la literatura y con aquello que nos depare, ¿no? Muy bien, y nosotros encantados de tenerte. Bueno, Cleofé, Cleo, para aquellos que no la conozcáis, pues es poeta, poeta, escritora, educadora social y gestora cultural. Y tiene en su haber pues 2 libros, aunque va a publicar dentro de muy poquito un tercero, El 8 de las abejas y Paz Primaria, que las 2 están editados con Devenir. Bueno, pues comenzamos esta sección. Cleo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes hoy? Estoy encantada de formar parte del equipo y de adentrarme en esta sección que creo que nos deparará cosas muy interesantes. Y bueno, pues hoy traía a una poeta bastante interesante y bueno, que ya tiene una cierta trayectoria de reconocimiento. Pero me gustaría poder traerla a colación porque creo que visibilizar aquello que hace, visibilizar su poesía es necesario. Y bueno, es algo que haremos en esta sección. Ahora tú lo matizarás cuando tú consideres oportuno, pero creo que es interesante para las personas que nos escuchan que sepan que esta sección no solo hablará o versará sobre aquellas voces que están iniciándose en el ámbito de la literatura, sino aquellas otras voces que por dedicarse quizá pues a la poesía, que a veces yo principalmente tengo tendencia, ¿no?, a hacer lecturas aunque leo en general de todo, pero como también escribo poesía, tengo tendencia, ¿no?, a hacer lecturas especialmente de poesía, y hay voces silenciadas que por la publicación en determinadas editoriales, que no son editoriales, podemos decir, de más media, ¿no?, que son editoriales más independientes, pues puede ser que queden silenciadas para el gran público. Entonces me gustaría dar a conocer algunas de estas voces, entre las que se encuentra Ángela. Muy bien, efectivamente eso es una aclaración pues que queríamos hacer. Pues cuando hablamos de nuevas voces narrativas nos podemos referir tanto a aquellos escritores o escritoras que acaban de comenzar o que acaban de publicar un libro, pero también nos podemos referir, como es en este caso, por eso hemos elegido Cleo ha elegido a Ángela, que ya tiene una trayectoria, pero por las razones, con una obra muy prolífica, pero por determinadas razones está silenciada. No vamos a decir que es una poeta que está silenciada, pero no ha tenido toda la visibilidad que consideramos que debe tener, y por eso la traemos hoy al programa. Sí, bueno, sí, por eso precisamente, ¿no?, es la idea de poner en valor aquello, ¿no?, que por diferentes motivos, ¿no?, pues igual ha quedado como en un margen. Que también, por otra parte, esto nos lleva a reflexión, Fran, porque sí, que a veces, según qué cosas, ¿no?, parece que tengan como más sentido si están al margen, que como que de alguna manera, ¿no?, se trillan si pasan al otro sí, bando, ¿no? Efectivamente, a veces estar en primera línea no siempre es bueno, o no. A veces incluso hay gente que prefiere la periferia, como yo lo llamo, estar en la periferia, pero bueno, en este caso yo creo que no sería el caso de Ángela, pero bueno, cuando quieras, Cleo, adelante.
Pues Ángela Álvarez Sáenz, bueno, pues es una persona, ya digo, una personalidad muy interesante, que bueno, ella tiene una formación, está formada en Derecho, es abogada. Y bueno, ella lleva un recorrido desde muy jovencita, pues obtuvo una beca de creación literaria en la Fundación Antonio Gala, como muchos otros poetas que se iniciaron jóvenes, Ajá. precisamente en la cuarta promoción, en 2005. Y bueno, desde entonces ha publicado pues, una cantidad de libros bastante notable, ¿no? Ahora creo que incluso llegaba a los 13 libros publicados. Entonces, bueno, ella comenzó con La Torre de las Tortugas, que fue premio Hyperion en 2006. Y bueno, a ellos le siguieron un continuo también de publicaciones, algunas, en su mayoría, a través de premios que conllevaban la publicación. Entonces, pues bueno, podemos señalar algunas como De Conjuros y Ofrendas, Polibea, La Columna Rota, Huelga y Fierro. Estas publicaciones siguieron a las que ella pudo publicar a través de premios, ¿no? Y bueno, pues hubo, a partir del libro La Estación de las Moras, como cierta consolidación. Fue premio Carmen Conde, editado por Torremozas en 2017. Y bueno, pues todo un continuo, ¿no?, de publicaciones, con La Casa Salvaje, premio León Felipe, hasta llegar, bueno, a hoy día, ¿no?, que uno de los últimos libros publicados ha sido El Hijo Culebra, en Bimbo, que es una editorial que merece la pena conocer. Bueno, ya más adelante lo iremos comentando. Y recientemente, hace poco, siguiendo su perfil de redes, vi que en 2021 hay un último libro, Hijos de Eva, publicado por la editorial Bajamar, que no sabía yo que había esta publicación, pero bueno, como la sigo en redes, pues vi que era una de las recientes. Y bueno, pues un poco sería el resumen a nivel de reseña biográfica. Pero bueno, creo que también ha sido, Cleo, finalista en 4 ocasiones del premio Adonais, ¿verdad? Sí, eso es lo que ahora quería matizar, que bueno, que es a nivel biográfico es como un elemento también a tener en cuenta. Premio Adonais es un premio de gran reconocimiento. Es verdad que en los últimos años pues ha ido también variando la línea, ¿no? Pero bueno, también el hecho de quedar finalista pues creo que era merecido para ello. Por supuesto. También queremos dar las gracias a Ángela, que seguro que nos está escuchando, por habernos facilitado, sobre todo a Cleo, material pues para el análisis que va a realizar, y sobre todo por venir a la ninfa y dejarse seducir por la ninfa. Bueno, Cleo, cuando quieras podemos empezar ya con la poesía de Ángela. Uno de los elementos caracterizadores de su poesía es que ella ahonda en paisajes interiores y en una feminidad buscada. La feminidad podemos entender como una cualidad tanto innata como cultural que construimos, ¿no?, de alguna manera. Y ella hace esto, ella hace esta deconstrucción de la realidad femenina y ahonda en esos paisajes interiores. Entonces me gustaría focalizar un poco este análisis a través de los conceptos de interioridad y de vínculo. Perfecto. En su poesía. Y sabes, Fran, que me planteo muchas veces que es difícil adentrarse en el interior de uno mismo. Es difícil profundizar, ¿no?, en aquellos rincones que nos aproximan precisamente a nuestra fragilidad humana. Y bueno, precisamente ahí, en ese yo consciente, es donde se insertan estas notas caracterizadoras de la poesía de Ángela. Me gustaría compartir un verso, o iniciar este análisis con un verso del poema El Parto, que pertenece al poemario La Estación de las Moras. Muy bien, perfecto, adelante. Dice así: a partir de aquí rompemos los lazos visibles.
y ahí lo dejo para pensar, porque creo que como entrada a su mundo es muy interesante. Sí, está muy bien traído, sí. Y es que recientemente leí algunos libros de antropología, también iba leyendo a María Zambrano y recordando aquello, ¿no?, de la razón poética, la búsqueda del ser. Y es que es difícil adentrarse en pensar, ¿no?, en aquello que nos conforma y en los lazos que hay entre este pensar y este ser. Entonces, yo considero que es una constante a nivel general en poesía, pero lo es muy especialmente en la poesía de Ángela. Sí, yo creo que esa búsqueda del ser siempre está presente en cualquier persona pues, que escriba poesía, y son esos universales que siempre estamos buscando, ¿no? Desde Baudelaire, o siempre esa búsqueda incansable de la identidad del yo. Es decir, yo escribo, qué escribo y por qué escribo y a dónde voy y qué soy. Efectivamente. Sí, ese diálogo interno, ¿no?, que es como ahí un bullir constante. Pues ella dice en unos versos de Palabra Vegetal, dice lo siguiente: ni tú ni yo sabemos si existe un mundo fuera de este poema. Por el hilo de lo que decías, ¿no?, de este pensar sobre por qué escribimos, entrar como en esa metalingüística. Ajá. Y hay algo más allá de sus paredes cortantes. Segundo verso. Toco el poema, lo extiendo como una cartografía del dolor. Vaya. Y es que fíjate aquí, Fran, cómo observamos esta facultad, ¿no?, la evidencia de esta facultad para generar toda una verdad paralela que existe solo en el poema, pero que no puede existir sin el mundo que hay fuera del poema. Es curioso. Efectivamente, esto, ¿no? sí, efectivamente. A veces hay una tendencia, porque y sobre todo concretamente en poesía, cuando escribimos poesía, a veces hay que diferenciar el yo poético del yo del ser, es decir, de lo que somos, porque no somos todo lo que escribimos, ni escribimos todo lo que somos, ¿no? Y aquí yo creo que es un ejemplo. Queda muy patente aquí. Sí. Sí, porque es que queda además como nos lanza, ¿no?, también este interrogante, de alguna manera sutil, y nos lanza a ese abismo, ¿no?, y reordena las cosas pues como en un lugar imperecedero que solo existe allí, pero que de alguna forma extiende sus brazos hacia nosotros. Digamos, de alguna forma que parte de lo cotidiano y de ese sentimiento que va originándose conjuntamente y va creciendo conjuntamente con las palabras. Sí, muy bien. Bueno, y parece que hay una fuerte carga de experiencia familiar también en los poemas, ¿verdad? Sí, ahora precisamente quería comentar este elemento que también es caracterizador, porque en sus poemas hay esto, ¿no? Hay una fuerte carga de experiencia familiar, muy intensa. Ella nos habla sobre el vínculo materno-filial, volviendo un poco, recordando la idea esta de interioridad, de feminidad, que ella reconstruye. La idea de la feminidad amplia y compleja. Esto me parece interesantísimo. Hay una belleza, ¿no?, de descubrimiento continuo. Señalo algunos versos, fíjate, Fran, de diversos poemarios que he escogido de forma aleatoria, pero que ahora los voy a ir leyendo seguidos, uno detrás de otro. Pero vale. todos están como de alguna forma ligados a esta idea. Perfecto. Adelante. Esta es la tierra, me dices, desde el vértice nevado de los lirios. Esta es la tierra en la que los pájaros hundieron sus raíces como flechas de grito insondable. El tiempo se ovilla como materia muerta, la madre, infancia. Oigo tu voz, mamá. Veo un río azulado creciendo hasta inundar tu cuerpo de niña. Amar el cuerpo del hijo, como un tótem que se cuida y mima y recibe. El amor lo ha cubierto todo de plumas.
tótem en un altar de sándalo, amar su boca prendida en la tierra. Cuántas imágenes y Sí. que visual, en cada verso ahí lo puedes visualizar y es el tiempo se ovilla como materia muerta, la madre, la infancia. Como tú decías, esa deconstrucción hacia atrás, impresionante. En imágenes muy, muy potentes. Ujú. Y es que fíjate cómo se va vertebrando todo, que alza un poco la vista más allá, hacia todo el entorno y vincula con la naturaleza. Esto lo vemos muy claramente en Palabra Vegetal, este vínculo, el arraigo con la naturaleza y cómo la persona de alguna forma, este yo poético, se integra en esos parapetos culturales que tienen que ver con nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, con el entorno. Todo esto es construido y ella siempre pivota en esta idea de construcción de elementos en nuestra relación con el vínculo, con las personas y con el entorno. Es bueno, la idea de contemplar, explorar y cómo todo ello pues, forma parte de su propia experiencia y la lleva al límite, al límite. Justamente, fíjate, Fran, hay momentos que lo lleva tan al límite que nos remite al origen de todo. Eso es lo que yo quería decirte, es decir, destruye para volver a construir, entiendo. Y hay versos que son, bueno, como que visibilizan esta idea de una forma bastante intensa, como estos, por ejemplo. Dice así: nacer, el cuerpo es una bóveda donde aguarda la existencia. Vaya, profundo, sí. Profundo Una boda. y como de alguna manera integrador, ¿no? De todas estas características. Sí, la idea de unión y dentro de un microcosmos, dentro del macrocosmos, o sea, sí. Sí, y incluso es que va tan al límite, ¿no? Esto que decíamos, que parece que te traspasa, ¿no? La palabra a tu propia experiencia, de la suya a la del lector. Se establece un hilo de conexión con el lector, sí. Sí, es una de las cosas que más me llaman la atención y que más me gustan a mí personalmente, que yo disfruto, ¿no? Porque establece este lazo con el lector de una manera muy profunda. Pues, ¿sabes? También hay un poemario suyo que me gustaría destacar por la manera en la que está construido y porque tiene cierta singularidad. Y es el poemario La columna rota, en la que ella, bueno, explica hay como una nota de autor al inicio, y ella explica que se originó todo a través de un viaje a México. Ella sintió la necesidad de transformar unas obras de Frida Kahlo en palabras. Sí, pues ahora, bueno, esto lo vemos mucho también, ¿no? En algunas publicaciones, bueno, ya se viene haciendo desde hace muchísimos años, pero es algo que ahora parece que hay cierta tendencia a rescatarlo. Es decir, rescatar esta manera, ¿no? de cómo canalizar una idea de manera artística desde diferentes líneas, ¿no? Que podríamos decir líneas creativas o de creación, que son pues la imagen con la palabra, la fotografía. Así vemos algunas publicaciones en revistas de literatura que añaden una ilustración a un poema, ¿no? O sea, como esta conjunción de canales creativos para expresar una idea. Entonces ella, en este poemario, hace esta éfrasis, ¿no? Que es esta manera de añadir, generar una imagen mentalmente, que viene generada por palabras, o al revés, a partir de una palabra generar una imagen, ¿no? Es como esta transfusión, ¿no? de canales artísticos para bueno, dar vida a una idea. Entonces ella realiza esta éfrasis, va colocando poemas al hilo de pinturas, obras de Frida Kahlo, y bueno, pues le da como otra lectura, un cuerpo fonético a la materia creativa de esta pintora tan conocida por todos, ¿no? Tan conocida como enigmática.
Y Sí. bueno, pues me gustaría rescatar algún, si te parece bien, Fran, algunos. Perfecto. Sí, adelante. Dice así: es el dolor el artífice de esta pesadilla, quien inventa monstruos sobre la superficie de la tierra. Como una tempestad de clavos, irrumpen las bestias en mi carne. Es un maravilloso ejemplo de la fuerza de la poesía y sobre todo de la ductibilidad. Es decir, a través de la imagen, a través del cuadro, pues se puede expresar cualquier cosa, en este caso las obras de Frida Kahlo. Y a mí siempre me viene la pregunta, esa pregunta que a veces nos hacen a los que escribimos, dice, ¿y qué se puede decir con poesía? Yo siempre contesto lo mismo, ¿qué no se puede decir con poesía? Yo creo que es efectivo. Yo creo bueno, es al final como todas las vías posibles abiertas. Y esta creatividad, ¿no? que muestran algunos autores y esta ductibilidad, que es justo lo que tú apreciabas, ¿no? Pues, ¿sabes, Fran? Me acordaba cuando leía esta obra este libro de Ángela, de una obra de Olvido García Valdés que se titula Exposición, y ella hace un poco también esto. Ella establece una relación entre poesía y pintura, y me acordaba, ¿no? Establecía que esta relación con la obra de Olvido. También me acuerdo que el año pasado, me parece, que reseñé un poemario de José Luis Cerón. José Luis Cerón también en algunos de sus poemas hace esta éfrasis literaria. Y aprovecho para ¿no? comentarlo y también pues recomendar la poesía de José Luis Cerón. Sí, lo tendremos en el programa. Lo tendremos presente. Pues un poquito yo creo que hemos hecho como un repaso, ¿no? por algunas de las obras de Ángel Álvarez Sáez. Ya digo que es muy recomendable que aquellas personas que aún no la hayan leído, me gustaría que pudieran ahondar en su manera de ver el mundo, que al final es lo que la poesía consiste también en eso, ¿no? En poner otra mirada. Y como bien decías al principio, Fran, ya nos ha cedido material. Además, hay una cosa que me gustaría que fuera recurrente, ¿no? en nuestro programa. En esta sección intentaremos que de aquellos autores de los que hablemos, pues que puedan hacer una aportación en voz, una lectura de un fragmento, un poema inédito. Y tenemos que dar las gracias a Ángela porque nos ha hecho este aporte. Tenemos un inédito en su voz y me gustaría acabar, ¿no? ¿Verdad, Frank? Que nos gustaría que fuera algo recurrente, ¿no? Que pudiéramos hacer. No, sí, vamos, qué mejor forma de terminar esta sección que con una poesía leída de la boca del propio autor, en este caso autora. Así que, pues, Cleo, cuando quieras, das paso y escuchamos a Ángela. Estupendísimo, me parece una genial idea. Pues así acabamos, ¿no? Esta sección. Pues hoy me gustaría dar las gracias especialmente por ser el primer programa y bueno, pues dejamos que la palabra fluya para que pueda dar continuidad a nuestras vidas. Os dejamos con el poema de Ángela. Mi cuerpo es una trinchera levantada sobre monitores de oxígeno. Me dan pastillas rojas por la mañana. Me dan pastillas azules por la noche. He tenido pesadillas con niños que crecen deformes por las copas de los árboles. Las placas muestran una mancha de petróleo que se extiende por mi pecho. Hoy han venido las enfermeras con mascarillas y guantes y me han dejado una hoja para firmar mi consentimiento de muerte. Su baile de máscaras ha dejado mi cuerpo lívido con úlceras que se abren como bocas. La tarde se expande por las ventanas del hospital como un tsunami de luz. Mis hijos no pueden venir a verme, no pueden coger mi mano, no puedo recibir su corazón en mi puño. La neumonía ha quebrado las ramas de mis pulmones septuagenarios. Tengo a mis bebés recién nacidos bebiendo la leche agria de mi pecho. Tengo a mis padres muertos dando golpes contra mi conciencia.
Mis manos planchan el blanco de mi vestido de boda como un conjuro de paz. Estoy sola, aislada en una habitación, con los ojos de la nieve trepando por el rojo de la sangre que escupo. Tengo miedo de morir esta noche y no encontrar el camino correcto para marcharme. Rarezas literarias. Inauguramos esta sección de rarezas literarias con nuestro colaborador Alejandro López Pomares. Alejandro es licenciado en Antropología Social y Cultural. Es también escritor y tiene en su haber 2 libros, La mirada perdida y el poemario La soledad tras el ruido de fondo. Bienvenido, Alejandro, ¿qué tal? Hola, Fran, encantado. Muy bien, pues en cada episodio, en la sección de rarezas literarias, Alejandro y yo hablaremos de un título o de una obra pues, que se encuentre más allá de los márgenes de la literatura, ya sea o bien por el formato o por la experimentación narrativa. Alejandro, ¿con qué autor y rareza literaria inauguramos esta sección? Pues hoy, para abrir el podcast, en concreto la sección, vamos a hablar de una obra muy particular que se titula Kublai Moon, de una autora argentina llamada Belén Gache. Belén Gache, pues vamos a contextualizar y vamos a darles información a nuestros oyentes sobre quién es Belén Gache. Pues Belén Gache es una historiadora del arte y escritora argentina. Ella nació en Buenos Aires en 1960. Es autora de diversas novelas y sobre todo es reconocida por ser una de las precursoras de la literatura electrónica en habla hispana. Ella ha compaginado la escritura de libros de narrativa, algunos de ellos representativos de la literatura argentina contemporánea, como por ejemplo Luna India del 94 o La vida y obra de Ambrosia Pons de 2006, con el desarrollo de toda una carrera en la literatura electrónica, viendo un poco, estudiando las influencias y las posibilidades de las nuevas tecnologías en la literatura, sobre todo la informática y los medios digitales. Ella, en los años 90, paralelamente a su producción narrativa, creó un colectivo y una web también llamada Fin del Mundo, en la que colaboró con diversos autores y de alguna forma fue creando sus primeras obras con esa colaboración. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, el libro del Fin del Mundo, del año 2002, en el que combinó poesía visual y poesía electrónica en un libro físico que iba acompañado de un CD-ROM en el que se encontraban enlaces hacia la web, bueno, algo muy novedoso en su momento. A ella le siguió en el año 2004 el diario del Niño Burbuja, una experiencia pionera en el uso del blog ficción, War Toys del 2006, una recopilación de todas sus obras digitales hasta la fecha, una especie de libro pantalla desde el que sucedía a cada trabajo individual, como a modo de breves experiencias multimedia, y en el 2011 Góngora War Toys, en el que volvió a utilizar este concepto de juegos lingüísticos para recontextualizar 5 poemas del famoso poeta cordobés. Y finalmente, la obra de la que vamos a hablar hoy, que es del año 2013, que se titula Kublai Moon. Bueno, queda claro que vamos a hablar de literatura electrónica, poesía visual, blog ficción, de la que Belén Gache, ha sido pionera. Has mencionado el CD-ROM y parece que eso queda ya muy, muy lejos, pero bueno, vamos a hablar de Kublai Moon. ¿Qué tiene de especial Kublai Moon, Alejandro? Bueno, pues Kublai Moon es posiblemente su proyecto más ambicioso, también el proyecto más multidisciplinar. De alguna forma es el que abarca mucho más ámbitos y diferentes formatos. De hecho, viene a ser lo que ella nombró en su momento, lo que ella denominó literatura expandida, que es escapar un poco del libro impreso, utilizando todas las posibilidades que ofrecen los medios digitales y abarcando la mayor cantidad de medios diferentes. Kublai Moon comenzó siendo un blog en el que ella publicaba diariamente un post desarrollando una historia que comenzaba con la idea siguiente, la de unos poetas prisioneros obligados a escribir poemas con su propia sangre. Digamos que hay un emperador en la luna que tiene retenidos a los poetas, a los que obliga a escribir poesía, porque de alguna forma este emperador se quiere hacer con el control absoluto del lenguaje y de toda la literatura producida en el universo entero. Sobre esa idea ya fue desarrollando de forma diaria, como digo, este blog, y al final, tras el primer
primer año recopiló todo en una especie de libro impreso, pero continuó 2 años más, en el año 2014 y en el año 2015. Cuando terminó toda esta experiencia, aparte del blog en el que se pueden visualizar, por supuesto, toda la evolución de esa historia, lo recopiló en una novela impresa. Esa novela impresa, lo interesante que tiene la novela es que además, bueno, la novela presenta una serie de protagonistas, además de este emperador que tiene encerrados a los poetas, aparece la propia poeta Belén Gache en una especie de transmedia en el que ella se encuentra formando parte de la propia novela, ella es la que vive toda la experiencia y la que desarrolla toda la trama. Nos encontramos también con un robot en el que se le ha instalado una inteligencia artificial muy, muy potente, en el que tiene un algoritmo, en el que de alguna forma ese robot vive en el empeño de descubrir los sentimientos que tienen los seres humanos. Y por último, un revolucionario que intenta acabar con las tiranías. Bueno, veo que la trama es muy interesante, los personajes, ese robot que va generando a través de un algoritmo, intenta entender las sensaciones, cómo pensamos y sentimos los seres humanos. Y bueno, por aquello que decías del proyecto más multidisciplinar, es decir, que quiere salirse de los márgenes del libro y llegar más allá, ese concepto que has mencionado antes de literatura extendida. Pues y además la propia se convierte en protagonista de su propia obra, como has dicho. Bueno, sí, exacto. ¿Y qué más, Alejandro? Pues nada, pues la cosa es que, bueno, en definitiva la novela tiene una trama de ciencia ficción, una trama que puede ser más o menos convencional, más allá de que toque ese tema de la poesía y la literatura tan extraña a nivel universal, por así decirlo. Lo interesante de la novela es este concepto que hablamos de literatura expandida, en el que ella ha utilizado todas las posibilidades que ha encontrado en su entorno, de forma que ha desarrollado una serie de proyectos paralelos a esta novela, como por ejemplo el caso de un generador de poemas. Ella en la propia página web, ella ha creado un generador en el que cualquier persona, cualquiera de los lectores de la novela, puede acceder a ese generador y crear sus propias poesías del modo en el que el propio robot hace la novela. El robot de la novela, al final de ella, desarrolla ese generador y de alguna forma combina una cosa con la otra, y tú puedes generar en la realidad poemas que, si bien son un poco herméticos y abstractos, evidentemente, porque es un generador que utiliza todos los medios, todos los datos de los que dispone para crear poemas, pueden ser complejos, pero resultan tan fluidos que podrían confundirse con un poema escrito por una persona cualquiera. O sea, que podemos entrar a la página web, a esa página web, y hay un generador de poemas automático. Bueno, esto me recuerda un poquito a César, el creador del dadaísmo, que decía aquello de coge una noticia, recorta las palabras, mételas en una bolsa y ve sacándolas en un orden, y usted se acaba de convertir en un poeta maravilloso. Lo que pasa que el vulgo no lo entiende. Parece algo parecido. Sí, podría ser algo así. De hecho, en cuanto a este tipo de temas, hay muchos detractores en el mundo de la literatura, porque consideran que la incursión de la electrónica, de lo digital en estos medios, puede acabar con el arte. Pero bueno, yo lo veo más como una posibilidad y como una cosa curiosa que nos puede de alguna forma abrir nuevos ámbitos de la literatura y generar nuevas posibilidades de interacción entre el poeta como persona y los medios digitales. Yo opino igual, creo que son otros espejos en los que mirarse y que nos ayuda dentro de con este concepto que tú bien has dicho, literatura expandida, que no extendida, que es lo que he dicho yo antes, literatura expandida. Bueno, ¿y qué más nos cuentas, Alejandro? Bueno, pues siguiendo con esa dinámica, en el año 2017 publicó también un poemario. Este poemario se titulaba Las poesías de la galaxia ratonas. Y es un poemario que se puede descargar de su página web y que está construido con un lenguaje desconocido totalmente, un lenguaje que existe en la novela, y de hecho la autora, Belén Gache, se encuentra con este libro en una biblioteca, en la propia biblioteca del emperador, del Khan, y entonces es un libro que hace la referencia a la novela y que, sin embargo, no podemos leerlo. Ahora, va acompañado con una fuente tipográfica que se puede descargar e instalar en nuestro Word, y entonces así sí que nos permite leer los poemas, que supuestamente son los poemas escritos en una galaxia lejana de ese propio libro.
sea, utiliza el lenguaje para hablar del lenguaje con una función metalingüística, obviamente. Bueno, pues hablamos del emperador, hemos hablado del emperador, el que quiere recopilar y hacerse con todos los libros y todo el saber, la propia autora, ese robot, y ahora nos encontramos con un nuevo lenguaje. Bueno, esto no puede ser. Un lenguaje inventado por ella. Un lenguaje inventado por ella, pero bueno, ¿y cómo continúa? Bueno, y ya por terminar de sumar a todo esto, además también se atrevió a realizar una intervención poética como la que haríamos en cualquier bar, en cualquier lugar, pero ella lo hizo en un entorno virtual, en el conocido como Second Life, que es una plataforma virtual en la que cada persona se puede crear su avatar. El avatar lo caracteriza cada uno como quiere y demás, y ella se creó ese avatar. Con ese programa, con el Second Life, tú puedes andar por un mundo virtual casi infinito, y entonces en un momento dado ella se paró en un punto concreto y leyó un discurso, el que se llamó el discurso de la liberación de los poetas, que también es un discurso que aparece en la propia novela, en el que aquel revolucionario quiere liberar a los poetas y a la gente de la tiranía del emperador. Bueno, ella aparece ahí leyéndolo. Esa intervención poética se grabó en ese momento y también se puede ver en la página web del proyecto. O sea, hay un discurso, en ese discurso, y supongo que ese discurso está creado a través de la herramienta esa que has mencionado, a través de la generación de esa generación de poemas, de esa herramienta, ¿o es un discurso diferente? Es un discurso diferente, son dos cosas. Una cosa es lo que crea el robot en la novela, que es el robot tiene esa necesidad de saber lo que sienten los seres humanos cuando hacen poesía, entonces por eso es todo su empeño en desarrollar ese software, digamos. Esto es un discurso que va al margen de un revolucionario que quiere liberar a los poetas de la tiranía del emperador. Son dos temas diferentes, pero cada uno de ellos acaba saliendo del libro impreso para ofrecernos esa experiencia digital nueva y complementaria a la novela. Vale, o sea que nos vamos a Second Life, nos creamos un avatar y ahí pues podemos experimentar esta literatura expandida a través de, de esos enlaces. Yo no tengo avatar, pero lo grabo en vídeo, entonces se visualiza. Se puede visualizar, no hace falta meterse en la comunidad propiamente. Muy bien, pues me lo apunto. Bueno, y al margen de todo esto, esto es, digamos, todo lo que abarca este gran proyecto. Digamos que, como hemos comentado al principio, es un proyecto ambicioso porque más allá de la propia novela, que surge de por sí de un blog, más todas estas nuevas cosas que hemos ido añadiendo, estas nuevas vertientes. Además, pues por todo esto y por toda su obra anterior, Belén Gache es reconocida, como digo, como una de las pioneras de la literatura electrónica, y de hecho ha sido reconocida recientemente. Esto es un mundo que todavía está iniciándose, digamos, y intentando acceder a los lectores. Recientemente, hace cosa de año y pico, durante la pandemia, se publicó la primera antología de literatura electrónica. Ahora está en desarrollo las siguientes. Y en ella ya incluía alguna obra de Belén Gache, reconociéndola, como digo, como una de las pioneras, con obras tanto en castellano como en inglés, etc. Y además, hace cosa de unas pocas semanas, también se publicó la cartografía de la literatura digital latinoamericana. Se puede hacer ahí a través de la web, y también reconocía entre uno de los grandes exponentes de esta literatura, a Belén Gache. Y dentro de las obras que van incluidas en esa antología, la obra de Belén Gache versa, ¿qué nexo de unión tiene con Second Life o con el proyecto que hemos mencionado? Las que aparecen relacionadas en esas antologías son sobre todo obras de su Word Toys, que son las obras más, son obras breves que se puede acceder a ellas, pero de todos modos enlaza con su página web, enlaza con todo su proyecto, y de un sitio se puede acceder al otro y demás. Muy bien, pues las consultaremos. Muy bien. ¿Qué más? Sí, muy interesante. Y ya por último, antes de cerrar, también quería hablar que, aparte de su obra narrativa y su obra digital, ella también es ensayista y tiene un trabajo publicado, se llama Escrituras Nómades, del año 2006, en el que, en aquellos 2006, que ya hace 15 años de aquello, ya publicó ella, hizo una especie de trabajo para estudiar la evolución de lo que llama la literatura no lineal, es decir, esa literatura que sale un poco del margen de la narrativa normalizada en cada uno de sus tiempos. Pues habla, por ejemplo, de las escrituras Dada, de los proyectos de los situacionistas, etc. Y entonces, digamos que hace todo un recorrido a lo largo del siglo XX para llegar a la actualidad,
Y entonces hablar de la implosión del hipertexto y de todos los nuevos modelos de escritura surgidos a raíz de los medios digitales. Y entonces, igual que habla de todo aquello del Dada, del nuevo román, etcétera, y los situacionistas como algo que con el tiempo, en su momento, fue distorsionado en su momento, pero en la actualidad se ha normalizado y se considera parte del legado literario y cultural de nuestro tiempo, da a entender que esto del hipertexto y todos estos modelos digitales nuevos que están apareciendo ahora, en algún momento serán reconocidos posiblemente como el legado digital de este nuevo siglo XXI, con todo lo que ello conlleva. Claro que sí. Bueno, has mencionado la literatura no lineal, el dadaísmo al que hacía yo referencia antes con el ejemplo del periódico. Yo creo, desde mi punto de vista, parece como una reconquista. Bueno, el dadaísmo surge como una oposición a la vanguardia y en este caso pues triunfó en su momento y parece esto una reconquista de la vanguardia o de ese tipo de vanguardia, de esa escritura, pues como tú bien has definido, no lineal. Muy interesante sobre todo, y la obra que mencionas también. Sí. Bueno, ya por último, ya solamente decir que si cualquiera está interesado en acceder al proyecto y conocer todas estas experiencias literarias de Belén Gache, pues incluiremos los enlaces en la descripción del podcast para que se pueda acceder tanto a la web particular como a las cartografías digitales, a la antología de poesía electrónica y bueno, a todo este mundo por conocer. Y hasta aquí esta sección de rarezas literarias donde hemos hablado de Belén Gache y de su obra Kublai Moon. Recordad que tenéis todos los enlaces hacia la obra de Belén Gache en la descripción y en la página web de nuestro podcast. Bueno, Alejandro, nos despedimos y esperamos tenerte muy pronto con otra interesante autora y otra obra. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, Alejandro, hasta la próxima. Novedades editoriales. Pues comenzamos esta sección de novedades, ya nos acercamos al final del programa y nos gustaría pues haceros esas recomendaciones literarias de los libros que bueno, están a punto de salir o ya están en el mercado. Bueno, Cleo, ¿qué nos traes? ¿Qué le recomiendas a nuestros oyentes? Pues mira, Fran, para hoy he seleccionado un libro de In Limbo Narrativa, muy, muy recomendable, está al loro con esta editorial que se va abriendo camino, que se titula Los ritos mudos, que es de Nerea Pallares, con prólogo de Valeria Correa. Es un libro muy interesante, es un conjunto de relatos que nos hablan de la infancia, cómo la infancia nos va marcando a través de diferentes hilos narrativos. Hundimos de alguna forma pues la memoria, ¿no?, en esa infancia que a veces es dura, a veces es cruda, otras veces también es muy bella. Fíjate que nos dice Eloy Tizón que es un conjunto de relatos físicos hechos de barro, de carne, de vino, de viento. Un libro duro y tierno, con olor a sangre y destellos poéticos, empujado por todas esas niñas enfadadas de Nerea Pallares, que antes de arder nos regalan sus cuadernos calcinados. Es muy, muy interesante esta apuesta. También la recogida, ¿no?, de diferentes relatos, textos que aglutinan una idea principal, que es esa vuelta a la infancia. Bueno, pues queda anotado. Y yo voy con poesía. Yo hablo de Mónica Ojeda, Historia de la leche, de Editorial Candaya. No es una novedad, pero es un libro que cuando pensaba y gestaba esta sección, quería que estuviera aquí, porque pues, es un libro que te llega muy dentro. La autora es ecuatoriana y ya está considerada una de las mejores narradoras jóvenes de la literatura hispanoamericana. Y bueno, lo que hace Mónica Ojeda es que nos adentra en los abismos, en el horror, pero para encontrar esa belleza, como algo que has dicho tú antes también, porque no podemos encontrar, es decir, no podemos encontrar la belleza si no hay horror, es decir, lo uno sin lo otro, esa dicotomía. Y lo hace con una idea muy, muy original, siguiendo el mito de la tradición bíblica de Caín y Abel. Nos enfrenta pues hacia aquello que no queremos mirar en versos como
Por ejemplo, solo construimos nuestra sangre cuando la limpiamos de familia. Bueno, creo que este poema ya es una declaración de intenciones y que invita al lector a adentrarse en su poesía. Bueno, Cleo, ¿y tú qué? Súper ¿Qué nos traes? interesante, ¿eh? Tomo nota porque es interesantísimo. Pues fíjate, cojo la última palabra que has dicho, familia, Ajá. y me la llevo a mi terreno para esta recomendación. Punto de Cruz, de Jazmina Barrera, de Editorial Tránsito. Seguimos con este entretejido, ¿no?, familiar. Es una novela, es una novela que habla sobre la familia, sobre la muerte, la infancia, la adolescencia. Punto de Cruz entreteje diferentes tiempos y nos viene a traer cómo tres amigas pueden reestructurar sus vidas de alguna manera a través del bordado. En este caso el bordado es como un elemento de unión, ¿no?, de sus pérdidas, de sus vivencias. Es una novela hecha de 3 vidas, nos dice Antonio Muñoz Molina, que se cruzan como los hilos de un bordado, revelando en el haz y en el envés el aprendizaje de la belleza, la solidaridad y la pérdida. Y además me parece muy interesante y lo he traído a colación porque esta autora, ella es mexicana, ella escribió un ensayo. Es autora tanto de novela como de ensayo y ella hablaba de la maternidad. Me remito un poco también a lo que hablábamos de Ángela al principio en mi sección. Ella vuelve de alguna manera a establecer patrones diferentes sobre la maternidad, la experiencia del embarazo en línea negra en 2020. Entonces, aquí encontramos retazos en esta nueva entrega de Punto de Cruz, encontramos retazos, ¿no?, de esa manera de percibir el mundo, la mujer, las relaciones, ¿no?, a veces tóxicas con las parejas. Ella hace un relato del cuerpo materno, del cuerpo femenino, rompe tópicos, ¿no?, con el tratamiento honesto de esta mirada femenina a través de este relato tan interesante que nos encontramos publicado en esta ocasión por Tránsito. Tránsito también es una editorial a considerar, sobre todo en materia de ensayo. Me lo anoto, Cleo. Y va a esa lista de pendientes. Yo sigo con poesía, pero ahora de la mano del más importante narrador rumano de la actualidad, Mircea Cartarescu, poesía esencial seleccionada por el propio autor y en edición bilingüe por parte de Impedimenta. Cartarescu concibe la literatura como un barrenador, en sus propias palabras, pues para improvisar, crear, sorprender, pero sin renunciar al lector. Cartarescu es un gran novelista, todos lo sabemos, pero antes fue poeta y además uno de los grandes, con verbo, imagen y mucha intención política. Vamos, un rebelde. Lo demuestra en esta antología de poemas. Además, Cartarescu no solo se impregnó de la generación beat, sino de toda la poesía estadounidense moderna. Ezra Pound, Charles Olson, John Berryman o Frank O'Hara. Como dicen los críticos, dicen que tras leer a Cartarescu, en cierto modo tu vida se corta en dos. Dejas de ser un lector común, como al leer a Homero o a Kant. A través de su obra se evidencia la realidad de la cartografía de la memoria, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos. Un libro absolutamente delicioso. Mircea Cartarescu, poesía esencial, de Editorial Impedimenta. Y yo voy a hacer una última recomendación. Terminamos esta sección con La cita y otros cuentos de terror de doña Emilia Pardo Bazán, de Editorial Nórdica Libros. Selección y prólogo de Care Santos y elegantemente ilustrado por Elena Ferrandi. En el año de su centenario nos llega esta joya, compuesta por 10 cuentos de terror. La confianza, la cana, la cita... Bueno, yo los he disfrutado muchísimo. Si todavía no la habéis leído, os envidio porque es un festín de auténtica literatura. La cita, Editorial Nórdica Libros, de doña Emilia Pardo Bazán. Y bueno, con estas novedades nos despedimos, Cleo.
Pues estupendo, yo creo que ya tenemos un bagaje importante para poner en la mochila de lecturas pendientes y nada, yo por mi parte pues agradecer la atención y bueno, nos vemos muy pronto en el próximo encuentro. Muy bien, Cleo. Bueno, somos nosotros los que tenemos que darte las gracias a ti. Bueno, pues nos llegamos ya al final del programa. Muchísimas gracias por dejarnos ser una pequeña parte de vuestras vidas. Nuestra ninfa Eco volverá a susurraros muy, muy pronto. De nuevo, gracias y hasta el siguiente programa. Sed felices.